Así que adelante, Carlos, el micrófono es suyo. Okay. Buenas noches, caballeros, un placer saludarlos. Como dijo Juan Carlos, mi nombre es Carlos Roberto Pérez, pertenezco al capítulo La Ronda, que por cierto hoy cumplimos 27 años. Tengo varios compañeros ahí en mi capítulo, quiero saludarlos. Y esta noche quiero compartir con ustedes el libro de vida divina. Saben que cuando Demos escribió este libro, acababa de salir de un derrame. Estaba muy mal, por cierto, y dice el libro que también la situación del mundo no estaba tan bueno como debería ser. Imagínense, creo que si lo ponemos en estos días, pues está más o menos igual. Entonces él pensó, ¿será posible tener una vida divina? Y definiendo una vida divina como el plan bíblico que Dios mismo creó para moldearlos a ti y a Dios en una única y santa unidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar una relación bien fuerte con Él, que lo tenemos que tener presente todos los días. Esa es la vida divina, pero vamos a ver por qué. Y sabemos que sintió que el Señor le dijo, hijo mío, observa, te he dado todo lo que te he podido darte. Te he dado a mi precioso hijo, te he dado su vida, te he dado todo lo que te pueda darte. Ve ahora, ve adelante y cumple la visión que te he confiado. El Señor nos dice que vamos, no importa las circunstancias no debería definir la relación que tenemos con el Señor. Las circunstancias cambian, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. A veces estamos felices y a veces estamos tristes. Por eso es que la emoción no debería ser parte de nuestra relación con el Señor, sino una decisión de estar con Él. Y es la mejor decisión que hemos hecho. En el libro nos dice que el contexto bíblico del libro está en Juan 15, del 1 al 12, pero yo voy a leer el versículo 5 que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El versículo me encanta, pero me encanta más otra versión que me encontré por ahí, que es de la traducción del lenguaje actual, que dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido. Esa es la condición que nos pide el Señor, que nos mantengamos unidos, que tengamos una relación con Él, que lo busquemos a diario, que cuando tengamos un problema podamos acudir a Él, que cuando tengamos una victoria vamos a celebrarla con Él. Que no importa la condición, siempre vamos a estar unidos. Y la promesa de Él es como una rama que da mucho fruto. La promesa de Jesús es que todo lo que le pidamos se nos puede conceder, que vamos a tener una mejor vida, que nuestra vida en familia va a ser mejor. Y eso nos hace falta mucho en estos tiempos. Hay mucha gente que está encerrada en su casa que, créanme, quisieran estar en la calle mejor. No aguantan a su pareja, no aguantan a su hijo y muchas veces no se aguantan a sí mismos. ¿Por qué? Porque la relación con el Señor no le ha dado la paz y la tranquilidad que necesitamos. No le ha dado el amor con su esposa, no le ha dado el amor con sus hijos. Esa relación que debería tener. Y la promesa no las hace Jesús. ¿Y Jesús qué hizo con nosotros? Nos dio la salvación. Nos dio una nueva oportunidad. Nos sacó de ese lodo de donde estábamos. Y como podemos ver en todos los capítulos que vayamos, ya sea presenciales o virtuales, podemos oír cómo cambia la vida de Jesús. Y esa persona que es el que nos promete, el que nos dice, mira, Carlos Roberto, conmigo vas a dar fruto, conmigo te va a ir bien. Y eso es lo que Demos quería que entendiéramos nosotros, que teniendo una relación con Jesús nos va a ir bien. Pero también este versículo nos da una advertencia. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podré hacer nada. Mire qué completo es este versículo. Nos da una condición, nos da una promesa y nos da una advertencia. Y la primera pregunta de esta noche es, ¿estamos permaneciendo con Dios todo el tiempo? Yo creo que
que ojalá hubiera una persona que tuviera una relación personal las 24/7, los 365 días del año. Pero como somos, como dice un amigo, somos burros, nos encanta equivocarnos y a veces nos encanta equivocarnos sobre la misma tontera todo el tiempo. Pero saben, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que podremos pecar, porque sí, pecamos todo el tiempo y todo, en todo momento, tenemos a nuestro Jesús que nos permite llegar a Él, pero tenemos que buscarlo, tenemos que tenerlo a Él como nuestro amigo, como ese amigo que tenemos en la forma terrenal, que lo buscamos, le llamamos y le contamos, mira, fíjate que me pasó esto. Así tiene que ser esa relación con Dios todo el tiempo. Desde la madrugada que nos levantamos a orar, llega el desayuno y a veces nos levantamos como aquí dice, con el pie izquierdo. No queremos saber absolutamente nada de nadie. Y en esos momentos es que tenemos que buscar, tenemos que platicar con nuestro Padre Celestial. Por eso decía Demos que la vida divina era una relación donde teníamos que estar unidos Dios y nosotros. Y la segunda pregunta es ¿cómo están nuestros frutos? Porque esa es la promesa del Señor. ¿Cómo están nuestros frutos? Y nuestro primer fruto y nuestra primera viña es nuestra familia. ¿Cómo está la relación con su esposa? ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? Yo les quiero contar que si a mí esta pandemia me hubiera agarrado hace 11 años, donde no había aceptado a Jesús en mi corazón, hubiera sido terrible. Porque un hombre que es manipulador, un hombre que le encantaba llamar la atención, que le encantaba que la gente hiciera lo que yo quería, hubiera sido difícil en estos tiempos. Yo creo que el Señor lo va moldeando a uno y lo va preparando para diferentes tiempos. En estos momentos yo le puedo decir que hemos aprovechado con mis hijos, hemos aprovechado el tiempo con mi esposa. Con el menor me ha tocado estudiar, volver a 7º grado, volver a esas matemáticas que ya no las recordaba, a pelearme con él porque no hace las tareas. Con mi hijo mayor, que gracias a Dios vino de estudiar en el extranjero unas semanas antes de que empezara esto. Y con mi esposa, que créanme, que con el tiempo creo que me enamoro más de ella. Pero no falta una mala mirada, no falta una mala expresión que el Señor, que el enemigo quiere venir y romper lo que es la familia. Y es el fruto que necesitamos. Si usted se encuentra feliz en su casa, si usted es de aquellas personas que dicen, qué emoción, otro día más en mi casa, quiere decir que usted ha dado fruto. Lo felicito. Y si es de aquellos que todavía dicen, otro día aquí con esta vieja. Bueno, esa vieja es la que le dio el Señor para que compartiera toda su vida. Si nosotros le diéramos vuelta a la tortilla y le preguntamos, nuestra esposa dijera, otro día con este viejo, diría. Entonces, nos complementamos. Y cuando Jesús está en medio de esa relación, vamos a dar fruto. Igual, si usted ha perdido su trabajo en estos días, porque muchos lo han perdido, créame, el Señor, cuando usted salga a buscar trabajo, lo va a encontrar. No se lo dice Carlos Pérez, lo prometo es Jesús. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de nuestras cosas. Ahora, si salimos afligidos, si salimos con temor, si salimos a cualquier parte sin haberle entregado nuestra vida al Señor, pues vamos a andar como las olas, de un lado para otro. Pero mientras que si nos encontramos si permanecemos con Jesús, créame, Él nos va a decir, nos va a indicar a dónde ir y cómo ir. De esta vamos a salir bien, todos aquellos hijos que tenemos una relación con el Señor. Si usted no la tiene todavía es tiempo para que usted salga bien, salga contento. Y todo empieza con la salvación. ¿Y cuáles son los 6 pasos para la salvación? Ya todos lo conocemos. Reconocer los pecados, arrepentirse de ellos, confesar a Jesús en nuestra boca,
dejar tu vieja vida, creer que sí es cierto lo que nos está prometiendo Jesús. Y a veces lo más costoso es recibirle. Porque a veces nos acostumbramos a que el macho manda y el macho da, pero que recibe, porque es cuando recibimos, estamos dependiendo de otros. Y esa es la permanencia, depender de otros. Quiero decirles que muchas veces dejar la vida vieja es bien difícil, es bien complicado. Por mucho tiempo yo anduve queriendo dejar mis malos hábitos, dejar mi temperamento, dejar mis pecados ocultos, dejarlos con mi fuerza. Déjeme decirles, con nuestra fuerza no funciona. Solo Jesús nos puede dar ese valor para dar un paso adelante, pedir perdón a la gente que nos rodea, que nos quiere y nos va a dar una buena vida. Entregarle todo a Jesús y aprender a recibir todo de Jesús. ¿Hemos hecho eso? ¿Le hemos entregado todo? Miren, a mí me costó. A mí era como una cebolla que iba jalando capa por capa. Primero le entregué. Mire, lo primero que le entregué fue mi economía porque estaba reventado. Después le entregué la salud de mi familia porque se enfermó. Después le entregué el trabajo porque el trabajo que tenía era malo. Y le empecé a entregarle a Jesús todo aquello sobre mi conveniencia, sobre lo que yo sentía dolor. Y se lo entregaba a él. Pero cuando Jesús me pidió que le entregara mi corazón y le entregara cosas que a mí me gustaban de este mundo, créanme, fue bien difícil. Ir a los capítulos ahora de forma virtual. Jesús está de forma presencial, pero también está de forma virtual. Y tenemos todavía compañeros que dicen que lo virtual no sirve, no funciona. Por eso están desesperados que volvamos a los capítulos tal como estábamos, porque dice que Jesús no está en lo virtual. Y cuando aprendemos a recibir todo de Jesús, nos damos cuenta que para Él está en todo lugar y en todo tiempo. Y lo bonito de esto, que cuando dependemos de Él, podemos dormir en paz. Si usted es de aquellas personas que no ha dormido en estos días, porque ha dicho, ¿y cómo voy a pagar mi deuda? ¿Y cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Y a dónde voy a buscar trabajo? Déjeme. El Señor les va a dar nuevas ideas. Es momento de reinventarse. El Señor nos va a dar una nueva idea. Mientras permanezcamos con Él, Él nos va a agarrar de la mano y nos va a llevar a nuevos negocios. Nos va a llevar a nuevos lugares. Nos va a abrir puertas que nunca pensamos que se pudieran abrir. Y eso no solo en el plano económico, sino en el plano familiar. Vamos a encontrarnos con familiares que hemos dejado de hablarle o ellos se han alejado. Vamos a tener, porque Jesús nos va a dar todo, nos va a dar el cariño para poder acercarnos a ellos. Nos va a dar salud para estar bien y nos va a dar la oportunidad también de orar por los enfermos. ¿Cuánta gente se está enfermando? Y no del dichoso virus, sino porque están en su casa encerrados. Cuando permanecemos en Él, vamos a tener una nueva vida. Vamos a tener un nuevo amigo. Vamos a tener una nueva oportunidad de vida. Y eso empieza con la salvación. Yo no sé si todos los que me están escuchando son salvos, porque yo estuve casi 2 años en fraternidad y repetía la oración y la repetía como un loro, pero no lo había hecho de corazón hasta que un día, llorando, le entregué mi vida realmente a Dios. Le abrí mi corazón para que entrara Jesús y le permitiera trabajar en mi vida. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Y esa es la estrategia que Dios nos dio a través del testimonio. Miren, acabamos de escuchar a Omar. Omar le ha entregado su vida al Señor y el Señor le ha entregado una nueva oportunidad. ¿Y usted
también le he entregado una nueva oportunidad. Eso es entregarle todo a Jesús, y eso es aprender a recibir todo de Jesús. Y la pregunta es grande, los $6 millones esta noche es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo en conciencia? O a veces lo estamos haciendo porque la gente me dice y la presión social o la presión de grupo ya hace que lo hagan. ¿Se ha levantado usted en la madrugada a platicar con el Señor? Cuando está ahí enojado con su doña, con sus hijos, ¿se ha callado la boca, ha mermado usted y ha crecido el Señor? Esos son los frutos que Dios quiere que tengamos. Esa es la vida divina que quiere el Señor. Y esta noche, si me permiten, voy a orar por ustedes. Les voy a permitir que no solo cerremos nuestros ojos, que nos levantemos, nos pongamos de pie. Y ahí en su casa, no importa quién lo vea. ¿Por qué? Lo importante es que Jesús lo va a ver. Y vamos a orar y le vamos a decir: Padre, esta noche te pedimos tu ayuda y tu misericordia. Queremos estar contigo siempre. Queremos que nuestra relación crezca cada día más, Padre. Permíteme platicar contigo todos los días, Padre. Que esa gana no me la quite nadie, Señor. Que ese deseo de estar contigo, Padre, sea permanente. Permíteme ver milagros, ese evangelio completo, Padre Celestial. Porque yo necesito crecer en ti. Pero para esto yo necesito estar contigo. Yo necesito que tú me guíes a través del Espíritu Santo. Que estés conmigo caminando. Yo sé que cuando salga de esta pandemia, el mundo me dice que las cosas están feas, pero tú me vas a llevar a buenos lugares, porque esa es tu promesa, y el que lo promete eres tú, y yo a ti sí te creo, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, que el que esté enfermo en nuestra casa sea sanado, Padre Celestial. Permítenos que en estos días de pagar tarjetas de crédito, las paguemos, Señor, o nos permita hacer el pago después. Permítenos tener un trabajo, Señor. Permítenos amar a nuestras esposas. Porque yo sé que si tú estás en mí, de mi boca van a salir palabras dulces a mi esposa. Permíteme decirle: te amo. No un te quiero, sino un te amo. Pero sobre todo, Señor, permíteme agarrarme de ti y permanecer en ti. Porque quiero dar frutos, y frutos en abundancia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharme. Un placer. Pasen feliz tarde. Gracias, Juan Carlos. Amén. Muchas gracias a usted, Carlos, por esa excelente participación. Bueno, ya escuchamos a Carlos. Yo solo quiero decirles algo a todos los líderes que nos acompañan, a los compañeros que se unieron, que se sumaron en lo que estaba Carlos participando. Agradecerle su presencia. Tenemos ya representación a nivel nacional prácticamente. Pero quiero decirles algo. Yo estoy seguro que la mayoría aquí nos identificamos con el testimonio de Omar, nos identificamos con la participación de Carlos. Yo les quiero pedir en el amor de Jesucristo que analicemos nuestra vida, que analicemos lo que Dios nos ha regalado, que analicemos de dónde nos ha sacado y que también analicemos qué estamos haciendo. ¿Estamos acaso metidos en la casa, encerrados con miedo? ¿Nos da miedo tocar una computadora? ¿Nos da acaso miedo enseñarle a alguien? Tenemos que tener claro que la sociedad cambió y nos va a costar un poco volver a los capítulos normales. Por lo tanto, coordinadores del equipo de capacitación, directores zonales que nos acompañan, presidentes de capítulo que están con nosotros, queremos pedirles como Dirección Nacional de Capacitación que por favor nos activemos, que por favor tratemos de comenzar con las reuniones virtuales, que perdamos ese miedo, sobre todo invitar a la gente. Comencemos a hacer las reuniones para nuestra gente, pero luego comencemos a invitar a las personas.
Algo que me agrada a mí de mi capítulo, que hemos estado teniendo invitados continuamente. Nos reunimos 17 a 20 hombres, pero siempre hay un invitado por primera vez. Que de eso se trata esta organización. Usted no sabe qué persona necesita escuchar lo que el testimonio va a decir ese día en su reunión virtual. Así que los animo a que echemos a andar los capítulos, a que echemos a trabajar las zonas, a que echemos a andar los equipos de capacitación. Y nosotros como equipo estamos a la orden para colaborar con ustedes. A continuación voy a cederle ya el micrófono a nuestro conferencista, a nuestro amigo, el licenciado Benito Benavides, que ha preparado un tema muy especial para nosotros el día de hoy. Recibámoslo con un aplauso. Adelante, licenciado. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a Omar por ese testimonio que toca nuestros corazones y nos hace reflexionar realmente, ¿verdad?, en nuestra propia vida. Gracias, Omar. Recuerde, Omar, que el sufrimiento de nosotros es fortaleza para otros. Así que ánimos, lo seguimos acompañando en ese proceso. Gracias, Carlos Pérez, por esa exposición excelente que tuviste. Gracias a todos, queridos amigos. Un abrazo cariñoso les mando desde mi casa en Residencial Las Colinas, Tegucigalpa, agradeciéndoles una vez más por el tiempo y la manera tan disciplinada como es tan puntual para atender esta convocatoria. Permítanme reconectarnos con el tema del lunes pasado. Quienes asistieron a esta reunión virtual recuerdan que estuvimos hablando de la voluntad de Dios y que en dicha ocasión insistimos, según lo que dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero que no la podemos descubrir si no nos transformamos, si no renovamos nuestra mente. Y en esa ocasión pues hablamos y les enseñé de cómo es el proceso de renovación en la mente. Dijimos en aquel entonces que una es la voluntad de Dios y otra es la voluntad humana. Pues hoy quiero hablar de un tema que muy poco se habla o casi nunca se habla, y es de la voluntad humana. Sabe que la voluntad humana, la voluntad de nosotros los hombres, los seres humanos, muchas veces se interpone entre la voluntad de Dios. Y muchas veces nuestra voluntad humana es estorbo para que la obra de Dios crezca, se desarrolle, haya avivamiento, haya refrescamiento en la visión, en la vida de cada uno. La voluntad humana se opone a la voluntad de Dios. Y muy pocas veces hace clic la voluntad humana con la voluntad de Dios. Por ese libre albedrío con que el Señor nos creó, es decir, con esa facultad que nos dio a los hombres para actuar según nuestra propia elección, ese libre albedrío. Y le quiero decir que esa voluntad humana siempre está con nosotros. Aún cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos levantado la mano, pasamos al frente después de escuchar un testimonio o una conferencia, pero la voluntad humana no desaparece con haber aceptado a Cristo. La voluntad humana no desaparece cuando nos nombran para un puesto en la junta directiva o cualquier otra área en la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo. Ni siquiera desaparece cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. La voluntad humana no se anula. Vamos mejorando y mejorando en el proceso en que vamos madurando y rindiendo nuestra vida al Señor. Cuando permitimos el señorío de Cristo en nuestra vida, vamos mejorando. Pero la voluntad humana nos acompañará hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Es realmente un tema que debemos de estudiar. ¿Sabe usted que la voluntad humana provoca un impacto en Finet? ¿Me están escuchando? Lo escuchamos bien, licenciado. Siga.
están escuchando? Lo escuchamos bien, Benito. Lo escuchamos muy bien. Ingeniero, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Siga, licenciado. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Me Sí, escuchan, muchachos? lo escuchamos. Siga adelante, licenciado. ¿Me están escuchando o no? Sí, lo escuchamos. Sí, es que me estaba entrando una llamada de mi hija de Estados Unidos y se interrumpió un poco. Muy bien, continuemos entonces. Voy a usar primero un personaje muy conocido en la Biblia, cuya historia todos conocemos, pero que es un ejemplo vivo de cómo la voluntad humana interfiere en los planes de Dios. Y muchas veces Dios nos permite, nos deja hacer lo que nosotros querramos. Y al final pagamos las consecuencias. Pero otras veces, cuando es un plan de Dios, el Señor nos somete a cualquier situación con tal de cumplir ese plan que Él tiene. ¿Recuerdan la historia? En cierta ocasión, el Señor habló a un profeta llamado Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Esa era una orden: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive en aquellos tiempos era una ciudad grandísima, era la capital de Asiria, y entonces ahí lo mandó el Señor, pero en lugar de obedecer, en lugar de hacer la voluntad de Dios, ¿qué hizo Jonás? Se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Le dijo: vete a Nínive, y en lugar de hacer la voluntad de Dios, huyó a Tarsis, al sur de España, a una distancia de más de 500 millas. Se fue para Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Óigame, aquí estamos hablando de un profeta, no estamos hablando de alguien que no conocía de Dios, estamos hablando de un profeta, y aún así, él en su voluntad humana cree que puede escapar de la presencia de Dios. Y se va, no obedece. Resulta que encuentra un barco, paga su pasaje y se va con ellos. La orden era clara. Aquí Jonás no tenía que decir: voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar a alguien que por medio de él el Señor me reconfirme lo que me está diciendo. Aquí la orden era clara: levántate y ve a Nínive, pregona contra ella. Esa era la orden. No tenía que orar, ni ayunar, ni buscar confirmación. Sencillamente esa era la orden. Pues se sube al barco, pero el Señor hace soplar un viento muy fuerte y una gran tempestad que era tan fuerte que amenazaba con que la nave se partiera. Jonás se había ido al fondo de la nave, al barco, ahí estaba dormido. Descubrieron que el responsable, porque los marineros eran así, siempre fueron así, entonces descubrieron que Jonás era el responsable, porque él mismo les confirmó que andaba huyendo de Dios, y entonces él era el responsable de esa tormenta, de esa tempestad. Así que los marineros quisieron llevar el barco a la orilla y no pudieron. Entonces Jonás les dijo: tomadme y echadme a las aguas. Imagínese usted, con aquella tremenda tempestad, con aquella tremenda tormenta, pide eso. Prefería morirse en el fondo del mar. Así que lo tomaron, lo aventaron
Pero el Señor tenía preparado un gran pez que se lo tragó. Así que aquí habían diversas opciones para morir. O morir en el barco cuando fuera partido, o morir en el fondo del mar en medio de la tempestad, o morir en el estómago de un gran pez. Resulta que la historia la conocen muy bien ustedes, por eso no me voy a detener en mucho detalle. Resulta que lo traga el pez y allí pasa 3 días y 3 noches. Después de 3 días y 3 noches se da por vencido y como quien me rindo, haz lo que quieras, ya no soporto estar dentro de este pez. Imagínese usted, use su creatividad para pensar cómo estaba Jonás dentro de aquel pez gástrico. Ahí estaba lleno de algas marinas, plantas, bejucos marinos. Era una cosa terrible. Después ya que ya no aguanta, entonces ora a Dios y como quien dice, Señor, está bien, está bien. Como pasa muchas veces con nosotros, que Dios nos está diciendo que hagamos algo y nosotros en nuestra voluntad humana no obedecemos. Pero si es una orden de Dios y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito que cumplir por medio de nosotros, nos va a someter a cualquier quebrantamiento, nos va a someter a cualquier momento difícil, pero Él va a cumplir su plan. Como les repito, algunas veces nos dejará que nos estrellemos, pero otras veces nos va a someter a momentos dolorosos, difíciles, porque Él tiene que cumplir un plan. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir a Nínive? Pues porque Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era una nación extremadamente cruel. Las torturas que hacían a los enemigos de ellos, dicen los historiadores que despellejaban, como parte de la tortura, despellejaban a sus enemigos. Y en otras ocasiones, cuando alguien asesinaba a un asirio, le amarraban el muerto a la espalda con fajas de cuero, con cintas de cuero, y lo hacían pasar por toda la ciudad cargando al muerto. Era una ciudad extremadamente cruel. Los asirios siempre han sido violentos y Jonás, por un lado, tenía temor de ir. Por otro lado, los asirios eran tan malos para los israelitas y para las naciones vecinas que Jonás pensaba que no se merecían que Dios les diera una oportunidad. Y Jonás más bien quería que los asirios fueran destruidos. Esas dos razones llevan a Jonás a decir, no, Señor, yo no voy. Yo no voy a Nínive. Pero cuando está ya 3 días y 3 noches dentro de aquel pez que ya no soporta, ya no aguanta, clama a Dios y entonces el Señor lo escucha. Y le vuelve a hablar otra vez el Señor. Por segunda vez, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora sí, Señor, ni modo. Ahora sí voy. Ya no soporto. Está bien, me rindo, Señor. Haz lo que quieras. Voy para Nínive. Y entonces el pez viene, lo vomita. Usted se puede imaginar cómo salió Jonás de aquel cuerpo. Vomitado, maltratado, hediondo. Pero al fin se va para Nínive. Y va a Nínive y entra por la ciudad. Era una gran ciudad. Para atravesarlo ocupaban 3 días porque era una ciudad grandísima. 3 días para atravesar la ciudad. Y entonces va Jonás y les dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese era el mensaje. Pero Dios quería darle una oportunidad a esta gente de Nínive. Y ahí mostrando Dios su misericordia aún con los malos y con los perversos. Así como hoy, cuando cada uno de nosotros hemos venido de una vida perversa,
de una vida sucia, de una vida pecaminosa, y el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. Lo mismo pasaba con la gente de Nínive. El Señor quería darles una oportunidad para que se arrepintieran. Y llegó Jonás diciéndole, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Como era el plan de Dios, entonces los de Nínive creyeron, y dicen que el rey mismo creyó el mensaje que llegaba del Señor. Decretó, firmó un decreto declarando ayuno, no solo de las personas, sino hasta los animales. Ni las vacas, ni las ovejas, nadie comía. Un ayuno total, y resulta que se arrepintió Nínive. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás? Se enojó y le dice, ¿te das cuenta, Señor? Por eso no quería venir. Porque yo sabía que si tú les hablabas, ellos se iban a arrepentir y los ibas a perdonar. Se desilusionó. Era un profeta raro, podemos decir, ¿verdad? Lleva el mensaje y luego le duele, se enoja porque Dios los ha perdonado. Y la historia sigue, como les repito, pues me detengo por ahí para que avancemos en algo más. Así es de que, mis queridos amigos, muchas veces, y este es el mensaje que les quiero dejar, que muchas veces Dios nos está diciendo lo que debemos hacer. Dios nos da una orden específica y la escuchamos una y otra vez en nuestros oídos. La escuchamos mientras estamos acostados en la cama y el Señor nos está hablando y nos está diciendo que hagamos tal cosa. Nos habla a través de otras personas, nos habla y nos habla. Nos habla a través de un mensaje de cualquier naturaleza, por medio de la televisión, de un conferencista, de quien sea, y nos está diciendo lo que debemos hacer. Y en lugar de hacer la voluntad de Dios, agarramos para Tarsis. En vez de ir a Nínive, en vez de ir donde la persona que el Señor nos está diciendo que vayamos, en vez de ir a la ciudad donde nos está diciendo que vayamos, entonces le decimos, no, Señor, yo me voy para otro lado, yo no quiero ir ahí, yo no quiero hacer esto. Y la voluntad humana entonces se interpone para evitar su desarrollo, porque tal vez Dios quiere algo para ese capítulo, Dios quiere algo para esa zona, Dios quiere algo para ese directivo y nosotros no hacemos caso. Agarramos para otro lado. En vez de ir a Nínive, nos vamos a Tarsis. Aunque nos cueste dinero, así como a Jonás le costó comprar el pasaje, hasta que el Señor lo llevó al extremo, hasta que el Señor lo tuvo 3 días y 3 noches, y cuando él ya no soportó esa carne que se opone contra el espíritu, que batalla contra el espíritu, entonces nosotros no obedecemos. Qué tremendo. ¿Qué momento estás pasando? ¿Qué te está pidiendo el Señor en este momento que hagas? ¿Hacia dónde te pide que vayas? ¿Cuántos días llevas de estarte resistiendo a la voluntad de Dios? Y entonces nos vemos acorralados, pero cuando el Señor tiene un plan, cuando el Señor piensa hacer algo con uno de nosotros o con alguien más, el Señor nos va a llevar hasta exprimirnos, pero con tal de cumplir su propósito. Les repito, otras veces nos dejará que hagamos lo que queramos, si al fin y al cabo tenemos libre albedrío. Y si nosotros le decimos no al Señor, nos deja agarrar por el lado de nosotros, y ahí nos vamos a estrellar. Jonás entonces fue ese hombre que se opuso a la voluntad de Dios hasta que el Señor lo doblegó. Entonces hizo lo que Dios dijo. Pero mi mensaje es, mi querido amigo, no importa si sos de Tegucigalpa, si sos de Olancho, si sos de Marcala, si sos de Santa Bárbara,
si sos de Copán, si sos de Choluteca, no importa de dónde seas, ¿qué te está diciendo el Señor en esta tarde? ¿Qué te ha estado pidiendo el Señor y te has puesto renuente? Hoy el Señor te quiere mandar el mensaje por segunda vez, como lo hizo con Jonás. 2 veces, levántate y vete a Nínive y pregona el mensaje que yo te mando. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y eso sirvió para que esa nación perversa, esa nación cruel, esos ciudadanos duros se arrepintieran. Después volvieron a perderse muchos años, siglos después, pero en ese momento se convirtieron. Mi querido amigo, ¿sabe usted que la voluntad humana es real? Esa Dios no se la va a quitar. Fuimos creados así. Por eso fue que Adán desobedeció al Señor por ese libre albedrío, que es la facultad para actuar según nuestra propia elección. Te pido que revises el camino por donde vas a ir. Vas para Tarsis. Te subiste al barco que va para Tarsis. Nada persona. Lo que te está pidiendo que hagas con determinada familia. Lo que te está pidiendo que hagas con el puesto que tienes. Lo que te está pidiendo que hagas en la ciudad donde vives. Mejor haz eso, porque puede ser que el Señor te deje correr, pero si es su plan, te va a exprimir hasta que hagas lo que Él quiere que hagas. Voy con otro personaje para que vean que la lucha entre la voluntad humana y la voluntad de Dios es una realidad. Es una realidad. Esa batalla interior, esa doble naturaleza, esa carne contra el espíritu, es una batalla interminable. Al final le voy a decir cómo se puede vencer. Pero mire este otro hombre. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sabe de quién estábamos hablando ahí? Esas no son palabras de Poncio Pilato. Esas no son palabras de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor. Esas no son palabras de Herodes, que mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Sabe de quién estoy hablando ahí? Que dice, soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, yo no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estoy hablando de aquel hombre que recibió el evangelio directamente de Jesucristo. De aquel hombre cuyas revelaciones fueron tan grandes que ni siquiera las pude escribir todas. De aquel hombre que fue llevado al tercer cielo. De aquel hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Del apóstol Pablo. Pero ¿qué imagen teníamos nosotros de Pablo? Ahora lo descubro, yo me quedé, les soy honesto, con la boca abierta. Me quedé con la boca abierta. Me fui de espaldas cuando yo una vez entendí. Yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. Vendido al pecado. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Cómo es eso, apóstol Pablo? Porque lo que hago, yo no lo entiendo. Quiero hacer una cosa buena y al final termino haciendo lo malo. ¿Cómo es eso? Termino haciendo lo malo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En el apóstol Pablo vive el pecado. En el apóstol Pablo mora el pecado. Y no es que en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso que también el pecado mora en nosotros? El pecado, dice Pablo, que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero. Óigame estas palabras. Yo espero que usted me comprenda bien el mensaje. Yo sé que estos son temas que poco se hablan o nunca se hablan, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cómo, apóstol Pablo? Eso haces. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y qué barbaridad. Pablo, este es otro Pablo, pero no es otro, es el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo que escribió la doctrina cristiana. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted eso? A mí, miles de veces. Quiero hacer una cosa buena y de pronto la carne, la mente carnal, el pecado que mora en mí, me inclina a hacer lo malo. ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso o solo a mí? ¿Cuántas veces usted ha querido hacer una cosa buena y termina haciendo lo malo? ¿Cuántas veces usted sabe que quiere ser fiel a su esposa y termina siendo infiel? ¿Cuántas veces usted sabe que su esposa es la mujer que Dios le dio para estar con ella hasta que la muerte lo separe? Pero ¿cuántas veces, en vez de ver a Nínive, a la esposa en casa, vamos para Tarsis a ver a aquella cipota? Creo que ninguno de nosotros podemos decir que nunca nos ha pasado eso. Hemos querido hacer el bien y aunque queremos hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Pero si hay alguna frase lapidaria que conmovió mis entrañas y que me costó asimilar, termina diciendo el apóstol Pablo: miserable de mí. ¿Cómo? ¿El apóstol Pablo se considera miserable? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué exclamación de frustración. Qué dolor interior. Me considero miserable porque no hago lo bueno. No hago el bien que quiero, sino lo que no quiero. Miserable de mí. Así como muchas veces nosotros nos hemos sentido cuando hemos fallado a la esposa, que sabemos de dónde venimos y llegamos a la casa, nos acostamos con ella, sabiendo cómo nos hemos revolcado en un lecho sucio. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Cómo le fallé a mis hijos? Puede decir uno. Miserable de mí, yo los amo. Yo los amo. Cuando yo era borracho antes de conocer a Cristo, yo, Benito Benavides, cómo sufría. Sabía el daño que le hacía a mi esposa y mis hijos. Le he pedido perdón a Dios miles de veces. Era un verdadero miserable. Miserable de mí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? La voluntad humana nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Es una realidad, es una realidad. Es asombroso conocer entonces, mis queridos amigos, las grandes batallas interiores del apóstol Pablo. Y usted y yo conocemos cuáles son nuestras batallas interiores. Usted y yo sabemos, aunque estemos en esta reunión virtual ahorita, usted y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades, con la diferencia